Hola, buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Soy el pastor Cristóbal García, dándole la bienvenida y agradeciéndoles que nos acompañen. Los que ya están por costumbre acompañándonos, gracias de nuevo. Y aquellos que por alguna razón se encuentran con este en vivo, sean bienvenidos y ojalá se queden con nosotros durante todo el estudio, hasta el final. Como aquellos, los que ya saben que estamos estudiando el Evangelio de Marcos, hoy vamos a estudiar el capítulo 3, versículo 20 a 30, quizás lleguemos a 35, pero no creo, porque este tiene mucha parte donde estudiar. Pero si alcanzamos lo haremos, si no, la próxima vez continuamos. Como ya saben, estudiamos libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y nuevamente sean bienvenidos. También mientras buscan en sus Biblias el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 20 al 30, les aviso que también estaremos disponibles en YouTube. Este mismo video estará disponible en YouTube para que los que nos prefieran esa plataforma, y también pedirles que nos apoyen de esa manera, que nos recomienden si les parece bien este estudio para que más gente nos vea. Estamos aquí en esta región de Michoacán, pidiéndoles por sus oraciones que el Señor haga su obra en este lugar y que nos use, que nos equipe y nos use y nos mantenga fuertes y con la esperanza de que el Señor se moverá aquí. Así que les agradezco de antemano por sus oraciones y les agradezco por su compañía durante este estudio. Sean bienvenidos de nuevo y vamos a pasar directamente a nuestro estudio. Es el tercer capítulo de Marcos, versículo 20 al 30, dice la palabra del Señor. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Señor, le damos gracias de nuevo por este día. Le pedimos, Señor, que su presencia se manifieste durante este estudio, Señor, que su Espíritu Santo nos llene, nos prepare, nos instruya y que esté con nosotros y a la distancia todos aquellos que están acompañándonos, Señor, por medio del internet. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por cada día tenemos una oportunidad de pasarla con usted, Señor, de estar en su presencia. Glorifique su nombre por medio de su escritura, Señor, que podamos aprender algo y que podamos retenerlo, Señor, y que podamos bendecir su nombre, porque usted es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sea con nosotros, Señor, se lo pedimos, le rogamos, Señor, que nos instruya en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, pues hemos visto cómo Jesús se iba moviendo de lado a lado y cada vez eran las multitudes que lo seguían. Y se acordarán que cuando, así como las multitudes lo seguían, es obvio que aquí en este lugar también lo seguían los fariseos. Nomás lo seguían para buscar la manera de destruirlo, como ya lo vimos antes.
Y aquí vemos el versículo 20 y 21 que nos dice la palabra, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Dice que no los dejaban ni comer. Tanta era la gente que no podían, no tenían esa libertad de comer. Y dice el 21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Y hemos visto claramente que la oposición a Jesús no solamente vino de los enemigos, de los escribas, de los fariseos. Eso ya quedó establecido durante nuestro estudio hasta ahorita. En este transcurso del Evangelio de Marcos. Pero también su propia gente. Aquí dice, cuando dice los suyos, como dice aquí en el versículo 21, sin duda se refiere a amigos cercanos y quizás hasta familiares. Cuando oyeron sus enseñanzas, asumieron que estaba fuera de sí, fuera de sus cabales, fuera de sí mismo, loco, como quien dice. Está loco. ¿Sería por la constante dedicación que tenía el Señor a mantenerse en los asuntos de su Padre? Solamente tenía 3 años y medio para ministrar y necesitaba aprovechar cada momento, cada tiempo, el tiempo para enseñar su palabra. Pero aún hemos visto que varias veces él mismo enseñando, pero se alejaba varias veces. Quizás pues sabemos que él era 100% humano, pero 100% Dios también. Pero en su humanidad, el Señor tenía la costumbre de, aunque predicando iba y sanando, predicando y sanando, tenía la costumbre de separarse, de alejarse de las multitudes. Y sería porque podemos asumir solamente, porque Él siendo Dios, su poder inmenso en Él, pero también en su humanidad, quizás quería mantener el balance físicamente, y mentalmente y espiritualmente también. Una cosa que debemos aprender de nuestro Señor es eso, que sí podemos estar ocupados en el ministerio, pero también es necesario apartarnos, estar solos con nuestro Señor, tener esa soledad y esa conversación con nuestro Señor, esa comunión con Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender de Él, que aún siendo Él tenía esa costumbre de alejarse y ponerse en oración para mantener su espiritualidad y su físico y su mente en constante comunión con Dios Padre. Pero una cosa es segura, es que sus amistades tenían razón, en cierta manera. No que estaba loco, pero de que Jesús no era normal, eso sí tenían razón. Pero en lugar de considerar sus enseñanzas y por qué lo seguían las multitudes, llegaron a la conclusión en sus mentes de ellos que estaba loco. Esa es la conclusión en que llegaron. Quizás lo conocían, porque dice que los suyos, quizás no el lugar donde creció, ellos, los que lo vieron crecer. Acuérdense que hay un espacio donde la Biblia no nos dice, donde la palabra de Dios no nos dice qué pasó con Jesús. Quizás nomás lo vimos hasta los 12 años y después ya no lo vimos hasta que empezó a predicar. Y quizás esa gente que lo vio crecer, Jesús era tan quizás normal para ellos, que al verlo empezó su ministerio ya les pareció raro. Y también vemos que cuando lleguemos, si es que llegamos hoy o cuando lleguemos la próxima vez al versículo 31 de este mismo capítulo, veremos que hasta su madre y sus medios hermanos viajaron 50 kilómetros para rogarle que se fuera a casa a descansar. Pero la historia revela que los siervos de Dios eran siempre usualmente juzgados mal por sus contemporáneos y seguido eran mal entendidos por sus familias mismas. Y eso pasa también. O sea, nos juzga la gente cuando venimos a nuestro Señor. Si Él fue juzgado por los propios suyos, ¿quién no nos juzgará a nosotros también? Cuando crecimos de cierta manera, crecimos religiosamente, crecimos en costumbres y en rituales, y de repente los nuestros nos ven que nuestra vida cambió y que ya no somos como éramos antes, también, ¿qué podemos esperar también nosotros?
si el Señor mismo lo juzgaron mal. Así que eso es de esperarse también. Pero sabemos que mucha gente cambió por la predicación de nuestro Señor. Pero aquí continúa que los escribas, dice el versículo 22, los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Bueno, ¿de qué están hablando estos? ¿Por qué esa acusación? Porque es el mismo evento que estamos viendo aquí en Marcos, es el evento que pasó en Mateo 12. Y ya lo veremos un poquito más adelante. Porque no nomás lo vieron y dijeron, no, pues es Belzebú, o tiene a Belzebú. Pero ese es el odio. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasó en este evento, porque hablan así. Pero los escribas, maestros de la ley judía, eran más duros y directos en sus aseveraciones contra Jesús. Lo acusaban de estar poseído por Belzebú, que es el dios de las moscas. Es básicamente, el Belzebú es el dios de las moscas. Y así que es el nombre de Satanás, otro nombre de Satanás, del príncipe de Satanás. Esta falsa acusación lo enseña lo duro de sus corazones. Y literalmente blasfemando en contra del Espíritu Santo. Están a punto. Los multitudes tenían la esperanza de que Jesús librara a la nación y derrotara a Roma, como ya hemos visto antes. En lugar de eso, Él llamó a 12 hombres, como vimos la vez pasada, 12 hombres ordinarios, y fundó una nueva nación. Ellos que tenían una esperanza, tenían una idea de lo que Jesús tenía que hacer. Pero eso es lo que Jesús hizo. Jesús no formó una nación como ellos esperaban, pero empezó una nueva nación espiritual con esos 12 hombres. Y los cuales esos ciudadanos tenían sus nombres escritos en el cielo. Como dice en Filipenses 3, versículo 20. Ahí dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Las multitudes querían que Jesús se comportara como un judío, leal, y honrara a su familia. Pero Jesús estableció una nueva familia, compuesta por todos aquellos que confían en Dios, en Él, y hacen la voluntad de Dios. Las multitudes querían que el Señor restaurara el reino y le trajera la gloria que perdió Israel. Pero su respuesta fue anunciar un nuevo reino, un reino espiritual, no como el que ellos pensaban. Pero volviendo al odio de los escribas que usaron el milagro de sanación que está en Mateo 12, versículo 22 al 24, ahí dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Ahí está la acusación directa. Y eso es el mismo evento que estamos viendo. La manera diferente en que nos lo explica Marcos es muy diferente a lo que nos explica Mateo, pero es la concordancia. Y vemos que la multitud decía que quizás este hombre en realidad es el Mesías. Se ponían a pensar, quizás, porque acuérdense que todo está escrito. La venida de Jesús estaba escrita en el Viejo Testamento. Y más bien la gente común decía, quizás sí es el hijo de David, el Mesías. Pero los escribas no está tan... decían, no, este está aliado con Belzebú. Ese es el poder de Satanás que está en él y no el poder de Dios. Y vemos ahí que la osadía, la majadería, la acusación tan grave que hacen. Pero ¿qué hace el Señor? Vemos aquí de los versículos 23 al 26 y nos dice, y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin.
Al oír lo que decían, el Señor expuso su muy mala teología y su muy errada lógica también. No eran ni lógicos en su mente. Y su teología estaba totalmente mala. Y vemos, teología quiere decir teos, quiere decir Dios. Logía, palabra, la palabra de Dios. Eso es simplemente la teología. Y esos no se basaban en la palabra de Dios para hacer sus aseveraciones. Ellos simplemente eran arrastrados por el odio que tenían. Cuando la gente está llena de odio, solamente va a escupir sandeces. Y eso lo veremos un poquito más adelante. Pues al decir que era Satanás el que estaba peleando contra sí mismo, esto quiere decir que la casa de Satanás y su reino está dividida y colapsando. Satanás tenía posesión del hombre ciego y mudo. Y el hecho de que Jesús sanó y liberó a este hombre es prueba de que él es más poderoso que Satanás. Y Satanás no puede detenerlo. Y continúa el Señor diciendo aquí en el versículo 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no ata. Y entonces si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Quién puede derrotar a Satanás? Alguien más fuerte que él. Jesús implica que él mismo ha entrado en la casa del hombre. La casa en realidad es el hombre que ocupó Satanás, el demonio que estaba metido en ese hombre. Y el Señor lo sacó. Eso es lo que quiere decir. Y saqueó la casa, que dice que él sacó todas las enfermedades y la ocupación que tenía Satanás sobre ese hombre. En 1 de Juan 3:8 nos dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que la concordancia está aquí con Jesús y no con los escribas y fariseos. Ellos están acusándolo, pero no tienen razón. Ni se apoyan en la palabra de Dios, ni tampoco se apoyan en la lógica, porque ellos son los que están fuera de sí, de odio ante el Señor. Lo odian tanto que escupen cualquier tontería con tal de acusarlo, de descalificarlo, de acusarlo de lo que no es. Y eso es lo que abunda. Cuando las personas tienen odio en sus corazones, es por demás explicarles, porque el odio los arrebata, quita toda lógica de sus mentes, y lo que espúan, lo que expulsan es solamente odio. Y eso es lo más feo que puede haber una persona, que en una persona no puede haber lógica, no puede haber concordancia, pero solamente veneno y odio sale. Entonces es lo que los domina, el odio. Cualquiera que crea que Jesús y Satanás son contraparte o que son similares en poder, les han enseñado muy mal. Y su teología es muy pobre, porque no es así. Jesús es Dios, Dios Hijo, poderoso. Y hemos visto cómo los demonios se le rinden. Las veces que hemos visto cuando llegan endemoniados y que los demonios le ruegan a Jesús, le piden que tenga compasión de ellos. Y es increíble cómo hemos ver aquí que los demonios se rinden y le suplican al Señor. Es hasta irónico que los demonios respetan más a Jesús que los líderes religiosos. Eso es lo que me salta a la vista a mí y a la mente, que cómo es posible que los demonios le presten más respeto, porque ellos saben del poder de Dios, ellos saben quién es Dios. Y cuando en la gente hay odio, no tienen consideración de nadie, ni de Dios mismo. Por eso es aberrante la posición que adoptaron estos líderes religiosos. Desde el principio no empezaron a ver si él en realidad es el Hijo de Dios, el Mesías, el que ha llegado a su presencia de ellos.
pero lo rechazan totalmente, rechazándolo. Y cuando la religión te domina, y cuando no tienes la mente abierta para siquiera ver las creencias de los demás y estudiarlas, para poder decir, están mal de esta manera. Y como nosotros aprendemos de la Biblia y nos basamos totalmente en la Biblia, podemos decir cuando una teología está mal o cuando la gente está mal enseñada. Por eso es importantísimo la palabra de Dios. Es importantísimo ver las escrituras y estudiarlas. Porque uno no puede creer en lo que uno no sabe, ni que no conoce. Pero tenemos la oportunidad de conocer de Dios, conocer de Jesús, conocer del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos lleva a una relación personal con nuestro Señor. Voy a decir, bueno, yo creo lo que digan, lo que todos digan está bien, pero no todo lo que todos dicen está bien. Hay muchos caminos al cielo, no es cierto. La Biblia está totalmente en desacuerdo con esa posición o con esa versión o con ese dicho. La Biblia dice que solamente hay un camino, porque solo Jesús dijo que Él era el camino y la verdad y la vida, y que nadie llegaba al Padre si no es por Él. Entonces ahí es de una aseveración y una confirmación. Y ahora falta si nosotros creemos en eso o no. Aquí vemos que los líderes judíos están totalmente rebasados por su odio y que no hay manera de que ellos entiendan, que ellos vean. Vemos que ellos le seguían. Estamos viendo cómo venían de Jerusalén a donde andaba Jesús para seguirlo y verlo. Pero todo lo que veían, que asombraba a los demás, a la gente común, ellos lo desprestigiaban, lo rechazaban y lo juzgaban mal. Pero Jesús continúa diciendo aquí, y esto es importantísimo, que estudiemos, porque esto también tenemos que aprender. En el versículo 28 al 30 dice el Señor, de cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Esas son palabras duras, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Es cuando Jesús finalmente les dice, cuidadito con lo que dicen, cuidadito con lo que nos acusan. Aquí vemos que nuestro Señor hace mucho más que contestarles sus falsas acusaciones. Y va más allá de explicarles lo serio de lo que están diciendo, porque es cosa seria de lo que nos están acusando. Después de todo lo que decimos, refleja lo que tenemos en nuestro corazón. Y ellos están reflejando lo que tienen en sus corazones. En Mateo 12:35 dice, el hombre bueno del bueno tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué tienes en tu corazón? Eso sale de tu boca. ¿Qué tienes de tu corazón? Blasfemia, malas palabras, odio. Eso es lo que está en tu corazón. Y eso simplemente se ve en todas las personas. Se puede ver. Pueden hacer rituales, pueden ir a sus templos, pueden ir a sus cosas religiosas. Pero últimamente lo que sale de sus bocas está en su corazón. Y vemos la gente que a veces cuando estamos fuera de donde estábamos, cuando ya estamos en la presencia del Señor, a veces es inexplicable el odio de las personas. Porque no pueden llamarse de otra manera así. Tanto odio hay en las personas que se comportan de tal manera donde nadie les importa. Donde ese odio los hace moverse de cierta manera. Y se ve y se nota. Pueden querer aparentar cualquier cosa. Pero últimamente el odio es el que los hace moverse. Y así como se mueven y así como hablan es lo que tienen en su corazón. Lo que hay en nuestros corazones demuestra y determina nuestro carácter. La conducta que tenemos y nuestro destino también. Hay un dicho que se dice, hablar no cuesta nada.
O cuando dicen en inglés, talk is cheap. Para hablar no cuesta nada, pero en realidad lo que decimos puede que cueste mucho. Porque por toda palabra que digamos seremos juzgados, o serán juzgados los que no creen en Dios. Porque nosotros estamos limpios por la sangre de Jesucristo. Pero aquí lo que hablan, cada palabra se les juzgará por cada palabra que digan. Así que esto puede costar mucho lo que salga de nuestras bocas. Y esto es muy serio. Jesús les advierte a este grupo de líderes religiosos llenos de odio, que están en peligro de cometer un eterno y imperdonable pecado. Y hoy en día muchos religiosos estuvieran en peligro de cometer ese pecado, pero ahorita voy a explicar por qué ya no pasa eso. En Mateo 12:32 dice: cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Mucha gente contesta a las preguntas así, de esa manera, y la teología está bien. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Usualmente la respuesta es blasfemar en contra del Espíritu Santo, basándonos en lo que estamos estudiando ahora. O también dicen atribuir al diablo las obras del Espíritu Santo, como vemos ahora. Históricamente hablando, estas declaraciones son verdad, pero realmente no contestan la pregunta. En este tiempo, ¿cómo se blasfema al Espíritu Santo? Y ahí hay muchas maneras y muchas acusaciones que andan por allí, y mucha gente dice: ¿cómo es que en estos tiempos se blasfema al Espíritu Santo? ¿Cuáles son los milagros que hace hoy en día el Espíritu Santo? ¿Qué puede alguno irresponsablemente o hasta deliberadamente atribuirlo a Satanás? ¿Qué es lo que puede uno atribuir que hace Dios o que hace el Espíritu Santo y atribuírselo a Satanás? La persona que ¿acaso tiene que ver un milagro para cometer este terrible pecado? Que diga: oh, un milagro, no, que Satanás lo sanó, o Satanás hizo eso. Jesús claramente dice que Dios perdonará todo pecado y toda blasfemia, incluyendo blasfemar en contra del Hijo de Dios mismo. Lo como vivimos en Mateo 12:32. ¿Esto quiere decir que Dios Hijo es menos importante que el Espíritu Santo? No. ¿Por qué pecar en contra del Hijo de Dios es perdonable, pero pecar en contra del Espíritu Santo es imperdonable? La respuesta está en la naturaleza de Dios y en su paciencia con la nación de Israel. Dios Padre, vamos a ver aquí lo que está en el contexto en que está hablando Jesús. Vamos, eso es lo que tenemos que estudiar, en qué contexto está aquí esta escritura y qué quiere decir en realidad. Y sabemos que la naturaleza de Dios es su paciencia con la nación de Israel. Y vaya que tuvo paciencia. Y vaya que tiene paciencia con nosotros también el Señor. Dios Padre envió a Juan el Bautista a preparar el pueblo para la venida de su Mesías. Mucha de la gente común, la gente pobre y pecadora, respondieron al llamado de Juan y se arrepintieron. Y sabemos que unos no tan pobres, porque unos eran ricos publicanos o los que recaudaban impuestos. Ellos tenían dinero y se arrepintieron. Muchos de ellos respondieron al llamado de Juan al arrepentirse. En el Mateo 21:32 dice la palabra: porque vino a nosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Esto es Jesús dirigiéndose nuevamente a los escribas, a los fariseos. Como dice aquí, los publicanos, los recaudadores de impuestos, los pecadores, los que mal queridos, los que nadie los quería, los traidores a Jerusalén, los traidores a los judíos. Y las rameras, las prostitutas, se arrepintieron. Pero ellos, al ver esto, no se arrepienten. Es el odio que tienen en sus corazones. Los líderes religiosos permitieron que Juan Bautista fuera arrestado y después decapitado.
Dios Hijo vino al mundo, como fue prometido por las Escrituras y por los profetas. Y Jesús llamó a la nación de Israel para que confiaran en Él. Pero ellos, esos mismos líderes religiosos, pidieron a gran voz gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero aún así Jesús mismo pidió al Padre que los que lo mataban fueran perdonados. Eso es significativo. En Lucas 23:34 podemos ver eso. Jesús decía al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Vemos a dónde va el contexto. Y quizás no vaya entendiendo, porque es un poquito difícil de entender qué es blasfemar al Espíritu Santo. Porque sabemos por medio de las Escrituras que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, en Hechos 2. Ahí pueden ver cómo llegó el Espíritu Santo y demostró el poder de Dios. Y muchas convincentes maneras y cómo respondieron los líderes religiosos. Vemos cómo se mostró el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, cómo fue un gran evento. Pero cómo respondieron esos mismos líderes religiosos. Ellos arrestaron a los apóstoles y ordenaban que se callaran la boca, que no predicaran el nombre de Jesús. Ellos así respondieron. Ahí está la blasfemia del Espíritu Santo. Así que vamos a entender eso, porque Jesús les advirtió en este momento, estando allí, cuidadito, porque hay pecado que no se perdona, y ese es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Entonces las obras del Espíritu Santo todavía no estaban cuando Jesús caminaba. Recordémonos que Jesús se fue de la tierra y vino el Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés. Y ahí cuando vemos esto, entonces se refleja lo que Jesús les estaba diciendo a estos fariseos que respondieron de esa manera. Aún el Señor, advirtiéndoles, les dijo que no blasfemaran en contra del Espíritu Santo, y lo hicieron. Por eso en Hechos 7, versículo 51, que Esteban, ¿qué les dijo? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Resistieron al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Esteban ahí delante de ellos les estaba diciendo todo eso. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos mismos, estos fariseos, lo mataron con sus propias manos, a pedradas. Eso es blasfemar. ¿Qué quiere decir? Que esos no tuvieron perdón de Dios. Blasfemaron en contra del Espíritu Santo porque estaba usando a Esteban. Primero, los apóstoles, como el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y cómo respondieron los líderes religiosos, arrestándolos y ordenándolos que se callaran. Y eventualmente fueron matados uno a uno. Fueron muertos los apóstoles. Y fue el primer mártir, Esteban, en Hechos 7, cuando él les declaró lo que eran duros de cerviz, cabezones, macetones, duros de cabeza, sin entender. ¿Sí? Así que vemos aquí las osadías y la blasfemia en contra del Padre y del Hijo les fueron perdonados, porque insultaban a Jesús, ofendían a Jesús, pero llegaron al límite que les advirtió el Señor al blasfemar en contra del Espíritu Santo, matando a Esteban, que fue usado por el Señor. En estos tiempos la gente no puede cometer el imperdonable pecado de esa misma manera que lo hicieron los judíos en ese tiempo. El único pecado que Dios no perdona ahora es rechazar a su Hijo. Porque si lo rechazas a su Hijo, no tienes salvación. El Juan 3:16 dice la palabra. Es el versículo que me hizo a mí, cuando lo entendí por fin, que lo había oído muchas veces, me hizo reaccionar, y por eso vine al Señor de rodillas a pedirle perdón. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. El pecador, aunque haya rechazado el testimonio de la palabra de Dios en múltiples ocasiones, mientras haya vida y esperanza, mientras haya vida hay esperanza de que venga el arrepentimiento. Solo Dios sabe cuándo será la última oportunidad, porque todos se nos da la misma oportunidad. Pero ¿qué pasa si morimos sin el Hijo? Si morimos sin creer en Jesucristo, entonces ya no hay oportunidad, solo la muerte. Y solamente Dios sabe cuándo es ese día. En 1 Timoteo, Pablo dijo en el capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y el Señor también, cuando dijo Pedro, en 2 de Pedro 3, versículo 9, dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto quiere decir que, puedo decir, bueno, entiendo. Dice, yo creo en Jesucristo, pero ya te arrepentiste de tus pecados. Porque dice Pedro, pues, no piensas que el Señor retarda su llegada. Dice, bueno, cuando yo tenga tiempo, vivo mi vida y cuando yo crea pertinente, voy a venir a pedir perdón por mis pecados y voy a venir a Jesús. ¿Quién te dice que mañana lo tienes por dado? Jesús no le prometió el mañana a nadie. Este día puede ser el único día de salvación. Y eso es lo que tenemos aquí. No podemos, como los fariseos, nosotros blasfemar en contra del Espíritu Santo. Pero sí podemos morir en nuestra carne sin Jesús y no alcancemos la salvación. Pero ahorita, mientras podamos ser salvos, vengamos a Dios mientras Él pueda ser encontrado, dice la palabra. Nadie te garantiza mañana, el día de mañana. Nadie te lo puede garantizar. Pero lo que sí tenemos es su palabra de Dios. Y podemos decir que Él no quiere que nadie perezca, pero que todos vengamos al arrepentimiento. Así que si usted se siente movida, a darle su vida a Dios, a pedirle perdón por sus pecados y que viva una vida agradable a Él, hoy es el día. No esperemos para mañana. Hoy es el día de salvación. Si usted ahí en su mismo lugar, yo soy en contra, no en contra, pero a veces no creo que una oración salve a nadie, pero un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir arrepentirse? Darse la media vuelta, no seguir en el pecado, sobre todo en el pecado voluntario, vivir en pecado voluntario. Es rechazar el pecado y venir a Jesús y pedirle que Jesús le ayude a vivir una vida para Él, que Él domine su vida. Y va a decir, bueno, ¿cómo puede Jesús dominar mi vida? La Biblia, tenemos el manual en la Biblia para vivir una vida agradable a Él. Nadie es perfecto, todos tenemos carne y es una lucha continua. Nuestra carne quiere hacer una cosa, pero nuestro espíritu, una vez que el Espíritu está con nosotros, queremos obedecerle, porque el Espíritu Santo está aquí, no se ha ido de esta tierra hasta que venga Jesús por su iglesia. Pero mientras tanto podemos nosotros ver cómo vivimos agradablemente a Él, cómo vivimos nuestra vida sin pecado. Y que nuestra carne nos pide el pecado, porque esa es la naturaleza de la carne. Pero el Espíritu de Dios está aquí para corregirnos, para guiarnos y para ungirnos. Y esa es la diferencia en vivir una vida perdida, mundana, que vivir una vida para Jesucristo nuestro Señor. Así que la decisión es de usted. Como dije en el estudio, nadie sabe cuándo es la última oportunidad. Así que la decisión
es de usted. Vamos a orar. Señor, le damos gracias, Padre, por este día, por su palabra, Señor. Su palabra es concisa y directa, Señor. Y no podemos nosotros desviarla o transversarla. No podemos, Señor, porque su palabra está firme. Y tenemos que estudiarla como tal. Ayúdenos a ser obedientes, Señor. Ayúdenos a arrepentirnos de nuestros pecados. Ayúdenos a vivir una vida agradable a usted, Señor. Queremos que Espíritu Santo more en nosotros, que nos guíe, que también nos dirija y también nos dé reprimenda, Señor. Necesitamos Espíritu Santo, Señor. Únjanos, bendíganos, Señor. Le pido por los que están viendo, los que van a ver este estudio, Señor, que usted sea sobre ellos, que bendiga a sus familias, sus casas, que provea por sus necesidades y que toque y sane sus enfermedades, Señor. Bendiga su palabra, Señor. Bendíganos a nosotros, Señor. Tóquenos, guíenos, empodérenos, Señor. Se lo pedimos dándole las gracias en el nombre precioso y poderoso, majestuoso, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Nos veremos la próxima vez. Que sigan estudiando este Evangelio de Marcos para que adelante y estudiarlo juntos la próxima vez. Que Dios los bendiga grandemente y que tengan una gran semana. Si bien al Señor, nos veremos la próxima vez si Dios quiere. Y apóyennos y oren por nosotros, por favor.